sé que el tiempo que ustedes tienen es preciado, pero en la clase extra que habíamos tenido la semana pasada, habíamos quedado en la cuestión del concepto, en lo que va de... Hola Gisela, buenas noches, buenas noches. En el concepto que teníamos y la diferencia que hicimos entre estereotipos y prejuicios, ¿cierto? Hasta ahí nos habíamos quedado. Pero en la cuestión de prejuicios, cuando la valoración es desfavorable, es decir, cuando existe un prejuicio que no es negativo, se manifiestan expresiones de discriminación a través de sentimientos como lástima, temor, rechazo, desprecio. Y no obstante, fíjense que también lo que yo les decía, los prejuicios positivos también pueden derivar en acciones discriminatorias. Es como cuando ubicamos ese sentimiento de demasiada lástima, que tampoco es bueno. Y esa acción que nos genera tanta lástima provoca también a veces una omisión. Pero pues para eso está la clase. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, aquí vamos a ver que es decir, ¿cuándo se da estas acciones discriminatorias? Cuando implican sentimientos que se traducen en actitudes paternalistas, esto que les decía yo, cuando tenemos mucho sentimiento de que los quiere sobreproteger, vaya, este grupo en desventaja, que obviamente cuando los sobreprotegemos a este grupo que de por sí está en desventaja, obviamente dificultamos su desarrollo y su autonomía de este tipo de personas, ¿verdad? Por ejemplo, debemos de entender algo muy claro. La discriminación arbitraria está en el nivel de la acción, es decir, está en el nivel de lo que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Es la conducta que se produce como un resultado de estereotipos o prejuicios y entonces se traduce en un trato hostil y excluyente hacia una persona o grupo. Pero para que nosotros vayamos ubicando, maestros, vamos a ver que existen diversas categorías de discriminación arbitraria construida muchas veces social, pero también otras veces, muchas veces culturalmente, que contribuyen a la desigualdad y la exclusión social. ¿Y cuándo se manifiestan? Fíjense, se manifiestan cuando una persona, grupo, o también una institución expresa en forma permanente opiniones, acciones, actitudes promotoras de alguna segregación basadas en raza, lo que vamos a conocer como racismo, basadas en el sexo, como el sexismo, basadas en la orientación sexual como la homofobia, la identidad de género conocida como transfobia, la clase, conocida como el clasismo, la nacionalidad, conocida como xenofobia, entre otros. Bajo el estereotipo de creer tontamente, porque así lo tenemos que decir, que existen grupos humanos superiores a otros en razón de su característica. Y un aspecto de esto es que aún, por eso les digo yo, es algo tonto, pero aún en el siglo en que vivimos, con toda la información que tenemos, para poder desterrar, modificar, quitar estos prejuicios y estereotipos, seguimos fomentando, seguimos permitiendo formas de discriminación arbitrarias. ¿Y a qué nos da esto? Que en la sociedad que estamos viviendo, que ya tenemos información, investigaciones científicas, ahora tenemos en nuestras manos el poder rechazarlas o negarnos a conocerla. No podemos dar por verdad un acto de discriminación. No podemos dar por verdad lo que se dio por verdad antes de la Segunda Guerra Mundial, de decir que los nazis eran superiores por ser blancos, por ser la raza aria. Estas categorías que les acabo de decir, sexismo, clasismo, homofobia, transfobia, por lo general interactúan, mis queridos alumnos, en varios niveles. No hay
No hay esto de que se da con los ricos o con los pobres o con los de ciudad o con los del pueblo. No, no hay con nadie. ¿Ok? Esto se da precisamente porque, a ver, una mujer, pónganse a pensar, vamos a ir aterrizando casos reales. Una mujer pobre y lesbiana. Fíjense, puede ser discriminada en función de su sexo. Puede tener o puede sufrir discriminación sexista. Pero también la pueden criticar por su condición socioeconómica y entonces entramos en una discriminación clasista. Y aparte, también puede tener una tercera discriminación. Puede tener una discriminación homofóbica. Hola, Marisela. Hola, Daniela. Qué bueno que ya están aquí. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Y entonces, imagínense, solo imagínense que este ejemplo que les acabo de poner ya tiene 3 discriminaciones. ¿Cómo puede vivir una persona plenamente si sufre tanta discriminación por donde le vean? Eso de cuando nos dicen, es que yo no tuve la culpa de nacer pobre, es que nadie tuvo la culpa de nacer diferente porque es lo normal. La culpa la tenemos nosotros con nuestras etiquetas, con nuestros estereotipos. Las acciones de discriminación arbitraria, y esto, maestros, presten mucha atención, se traducen en distintos tipos de violencia. Es decir, ¿cómo vamos a describir que estamos discriminando? Los tipos de violencia pueden ser física, emocional, directa, indirecta, incluso por medios tecnológicos. Pero de todos estos tipos de violencia que podemos encontrar, su base, lo que la forman, lo que la fundamentan, son los estereotipos que redundan en la exclusión social. Y fíjense que aquí hay esto de la discriminación, sí, tristemente es un proceso que se reproduce, es decir, que se vuelve cíclico, que no termina, porque no termina la estereotipización que hacemos siempre de las personas. ¿Cómo va esto del que les acabo de decir? Vamos a poner otro ejemplo. Pónganse a pensar nada más en este ejemplo. En este ejemplo, híjole, Marisela, te culparon por discriminación. Es que, claro, es que a veces la gente abusa y ya no distingue. Eso nos queda claro. Que desde que también que se empezó con este concepto de discriminación, Ya todos le hacen bullying. sí, o entre los alumnos que son mañosos y ya lo quieren invocar por todos lados, y ya ni te cuento cuando son los papás. Que si el hijo es rebelde, la está discriminando a mi hijo. Sí, yo te entiendo perfectamente bien. Sí. Pero vamos a ponernos en una primer situación. Solo les voy a dejar un minuto, maestros, para que analicen ustedes. Les voy a decir una oración o les voy a describir la primera situación. Marcela es una niña con discapacidad física. Tenemos una situación, tenemos una personita puede ser. En este supuesto, en esta situación que yo les estoy poniendo, seguramente cada uno de ustedes ya ubicó un escenario. Ahora plántense que Marcela, esta niña con discapacidad física, es su alumna. Va el segundo escenario. ¿Ok? En este segundo escenario, que ya es mi alumna, ¿cómo se plantean a Marcela? ¿Qué vamos a hacer con Marcela? Rápido, tres comentarios. Pero el comentario que quiere, profe, es de cómo... Dani, ¿qué vamos a hacer con Marcela? Yo tengo a Marcela, que es una niña con discapacidad, y es tu alumna. Creo que el primer punto podría ser la sensibilización de la población. Ok. Una, ¿Alguien más?
cada quien puede plantearse un escenario diferente. Integrarla con todos los niños. Con O sea, los no la voy a niños. aislar, Gisela. no la voy a sentar Gisela. aparte, la voy a sentar con todos. Ok, Estrategias. Buscaré Ok. estrategias. ok, Perla. Gisela. De la escuela por si no tiene el área adecuada para la niña. Ok, muy bien, me encantan, me encantan. Creo Dani, que- ¿querías que- hablar? Creo que lo principal sería hablar con los niños, darles algo de inicial sobre el tema de algún compañerito con discapacidad, para Ok. que al momento de que llegue la niña, sepan cómo integrarla a ellos, ¿no? Sí, déjenme decirles que son una belleza de profesores, porque estamos generando... Maestro, mándeme. Perdón. Y también el hecho de que documentarme. Desde el momento que yo sé y hago una ficha descriptiva, tengo una ficha descriptiva del ciclo escolar pasado, o hago un diagnóstico, y ya vino la mamá y me dijo las condiciones de la niña, tengo que ponerme a investigar y conocer cómo la puedo yo ayudar. Tengo que empaparme de información para que yo sepa cómo voy a actuar, cómo voy a abordar esa problemática. Me llega, por ejemplo, una niña sorda, ¿cómo voy a hacer para comunicarme con ella? Bueno, a lo mejor Marcela, su discapacidad física sea la sordera, puede ser ceguera, puede ser, Así es. ¿saben? Pueden Por ser, ejemplo, estamos hablando de una discapacidad física. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Hola, Daisy, hola. Y Por entonces, ejemplo, ¿sí? nosotros, disculpe, el ciclo pasado tuvimos niños autistas. Entonces, lo primero que hicimos fue, como dice la maestra, a través de la entrevista y saber hablar con los papás, porque a veces los papás también tienen como mucho miedo en esa parte de que los niños sean burlados por sus compañeritos. Entonces nosotros lo que hicimos fue documentar esta información, nosotros nos dieron como temas para poder tratarlos. Directamente nos documentamos, nos preparamos y ya luego hablamos con los papás porque también tenemos de detallitos. Y pues ya posteriormente integrarlo con los niños y con los demás padres de familia para que no lo vean como tal. Súper. Aquí estamos hablando de inclusión. Todo lo que ustedes me comentaron, todo lo que ustedes me plantearon es inclusión, pero recuerden que lo que estamos hablando es que en ese deseo de ayudar no podemos caer en el paternalismo. No. En que esta niña, en que Marcela, si de por sí ya se siente o es parte del grupo excluido, de tanto que la vamos a sobreproteger, la vamos a excluir más. Y entonces yo les decía que nos ubicáramos en esta situación porque vamos a descubrir cómo discriminamos muchas veces y no prestamos atención, ¿ok? Si yo les decía que teníamos a Marcela, que es una niña con discapacidad, se puede dar que yo, maestro, diga lo que muchos de ustedes pensaron al principio. Los niños discapacitados necesitan ayuda, ¿cierto? ¿Lo pensaron? Sí. 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 Pero ahí No, estamos la que necesita generando ayuda soy yo. y ahí estamos generando un estereotipo que no es malo. ¿Ok? Pero ya estamos, ok, Dani, pero ya estamos generando un estereotipo y estamos generando un estereotipo en el plano de pensar, ¿vale? Lo segundo y lo terrible que nos puede pasar o nos ha llegado a pasar con la situación es decir, me inspiró lástima y deseos de ayudarla. Maestros, ahí estamos cometiendo un prejuicio y estamos dejando el pensar por el sentir. ¿Ok? Nos puede pasar, a todos nos pasa. Si no sucede, maestro, si no sucede eso. Claro que nos sucede. Pero aquí viene... De hecho, es lo primero que hacemos. ¿Cómo, Dani? Es lo primero que hacemos, profe. Cuando vemos un niño así... La verdad es que sí, o sea, quieres arroparlo, dices tú, ay, pobrecito. Digo, aparte lo que te genera de, híjole, ¿qué voy a hacer? Nunca he tenido una niña sorda, nunca he tenido una niña muda, o sea, lo llegamos a decir, no pasa nada, es normal estos miedos. Sí, claro, Gloria, es lo primero que decimos, ay, pobrecito, ese sentimiento de lástima, que nada ayuda. Y suele pasar que a veces niños así llevan a su maestro sombra.
Y como Sí, lleva sí, maestro sí. sombra, le damos actividad al maestro Poco. y que el maestro se encargue, ¿no? Y empezamos a separarlo también. Claro, estamos excluyendo, estamos segregando en vez de incluyendo. Pero fíjense cómo vamos de lo bonito a lo terrible. Ahora, Marcela es una niña con discapacidad física y es mi alumna. Ah, se me viene a la mente. La tengo que acompañar a todas partes para que no se caiga. Ahí entra la discriminación en el actuar. No es una discriminación mala, pero ya estás discriminando porque le estás diciendo que no puede, que no sabe, que no va a poder. Claro, la estamos limitando, Marisela. Claro, claro. ¿Y qué creen Nosotros mismos le estamos poniendo la barrera ¿Y qué creen que para vamos a actuar de esa terminar? manera. Perdón. ¿Y qué creen que vamos a terminar generando con Marcela? Que Marcela sea vista como la discapacitada y desgraciadamente, pobre Marcela, tiene problemas para desarrollar su autonomía. Dependencia. Eso es solo un ejemplo que nos puede pasar con un alumno. Ahora, mis queridos maestros, vamos a una segunda situación para que ubiquemos. Hay una segunda situación. Pónganse a pensar. Jorge es profesor de educación básica y los maestros creen que es homosexual. Repito, Jorge es profesor de educación básica y los maestros creen que es homosexual. Vamos, ¿qué hacemos con Jorge? Es nuestro compañero de trabajo. Respetarlo porque al final de cuentas es una persona, nada más, persona. Ok, Perla, ok. Dani, te escuchamos. Bueno, creo que en un pues, centro de trabajo no entiendo por qué para muchas personas, es problema. Al contrario, aprendemos mucho más porque son personas extraordinarias. Entonces, incluirlas con ellos, llevarnos con ellos, tienen muchos temas muy interesantes de cuál hablar, incluirlos, pues. Todas las personas somos maravillosas, solo que a veces nos descubrimos muy tarde. Pero todos somos maravillosos. Un montón de veces. Todos. Yo los apuesto que ustedes son maravillosos en todo lo que hacen. Marisela, aceptarlo tal cual es porque sus preferencias sexuales no tienen que ver con sus capacidades profesionales. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver cómo podemos crear la discriminación con Jorge. A ver, te leo, Gisela. Sí, somos seres humanos y todos tenemos derechos. Esto ya nos quedó claro en las primeras clases, más cuando hablamos sobre derechos humanos. Vamos a hacer el primer estereotipo. Yo sé que ustedes no son... Ah, claro, Daisy, yo lo haría mi amigo. Sí, claro, porque a veces los excluimos, más a los recién llegados, ¿verdad? Los excluimos. Así les hacen el fuchi. Pero vamos a pensar como la gente... Vamos a pensar como la gente fea, porque existe gente fea. Yo sé que ustedes no son. Vamos a pensar, imagínense, la situación es, Jorge es profesor de educación física y los maestros creen que es homosexual. De entrada, un primer pensamiento. Los profesores homosexuales son peligro para los estudiantes. Ahí es un estereotipo que viene... El mal ejemplo que le daría. Claro, Gisela, claro que lo piensan. Y yo sé que a lo mejor ustedes como profesores no, porque valoran más el profesionalismo. No se me habría ocurrido. Los papás luego, madre mía, ¿verdad? Entonces, ahí estamos generando un estereotipo. ¿En dónde? Aquí, en el pensar. Segundo paso que se puede dar. Nos inspira desconfianza y rechazo. El estereotipo se brinca al prejuicio. Ya estamos en un sentir. Ok, Gloria, ¿viste una señora con ceguera? Ella con su bastón. Sí, claro, es que las personas con discapacidad física, como esta señora de discapacidad visual, claro que te sorprende que son autosuficientes, que únicamente tienen una minimización de lo que las personas que no sufrimos esto, pero sí, claro.
Sí, sí, claro. Esto es que el ser humano es increíble. Tenemos tanto que aprender de nosotros mismos que muchas veces estas personas con discapacidad se vuelven ejemplo de vida. Y de eso hay mucho en el internet que podemos aprender. Sí, desarrollan otros, sí, yo también fíjate que creo que desarrollan otro tipo de sentidos, ¿no? El que No fue en internet, bueno, yo no lo vi en internet, maestro. No, yo te digo que así como lo que tú viviste, podemos ver más casos de personas que aún con discapacidad sobresalen y son valiosísimos. Okay. Sí, y entonces regresamos con Jorge y ya al decir que nos inspira desconfianza y rechazo, eso ya es un prejuicio, ya estamos muy dolientes. Pero fíjense dónde llega el punto de discriminación. Vamos a tercer puesta, vamos a solicitar que no se acerque a los niños. Eso es una discriminación total, mala, llena de toda la maldad del mundo, porque esa es una discriminación que se refleja en un actuar. Es decir, oye Jorge, tú no te acerques a los niños, los puedes violar, los puedes tocar, los puedes volver homosexuales. Pasa, en estos tiempos pasa. Sí, pasa que hasta los mismos supervisores y autoridades te ponen el pie por tener una preferencia sexual que no es normal, por Dios. Y eso ya hasta ni lo deberíamos de decir. ¿Sabe? A veces ese error lo cometemos al dejarnos llevar a escuchar comentarios, porque, por ejemplo, en un consejo técnico nos juntaron en equipo con maestros que apenas estábamos conociendo y nos tocó un maestro de educación física que cuando nos tocó bailar, él empezó a desenvolverse y todo bailando precioso, pero como que a la vez reaccionaba y cambiaba su forma de ser y se comportaba masculino. Pero nosotros lo acobijamos, en el equipo que nos tocó lo acobijamos y lo dejamos ser él. Y el maestro se soltó y se sintió en confianza, sin miedo, sin nada. Pero, o sea, su temor como que se le sentía entre ratos y lo volvía a hacer cambiar. Pero al sentirse acobijado, fue él y no, hombre, su don era el baile, precioso, bailaba. Entonces, erróneamente, al dejarnos llevar por lo que escuchamos, cometemos esos errores sin pensar en cómo vamos a hacer sentir a la persona a la que estamos, pues, discriminando, por decir así. Dani tocó un punto con el que tenemos que concluir este ejemplo, no la clase todavía, no se preocupen. Porque entonces, ¿qué creen que va a pasar con Jorge? Que Jorge va a ser despedido de su trabajo por su orientación sexual. Desgraciadamente. Pero lo que yo les decía, que lo acaba de decir Dani, ustedes, mis queridos maestros, sí, hay que tomarlo, la vida hay que tomarla con relajo, con alegría, y sí, hay que reírnos de la vida, porque si no, después dicen, ya me está dando mucho la vida, ya que me quiero bajar de este tren. Ya Diosito agarra a otro de tus mejores guerreros, ¿no? Entre estas dos situaciones, entre Marcela, que es la niña con discapacidad física, y Jorge, que creo que a lo mejor me pusieron atención o no, dije yo, los maestros creen que es homosexual, creen. No se está dando nada por hecho. Lo importante de estas dos situaciones es identificar qué tipo de ayuda. Por ejemplo, en la primera situación, efectivamente sabemos que Marcela requiere de ayuda, ¿cierto? Pero esta ayuda que le vamos a dar a Marcela no significa una ayuda asistencial. Tiene que ser una ayuda de colaboración. Dejar ver hasta dónde puede Marcela y hasta dónde yo la tengo que apoyar como profesor. Y una vez que vea yo esto, es cuando identificamos qué tipo de ayuda y cuándo va a necesitar ayuda Marcela. Pero en la situación 2 de Jorge, el estereotipo se construyó sobre una información falsa. Cocodrilo, Creemos, no lo damos por hecho. Lupillo se casa el sábado por la iglesia.
Maestra, No, su punto, micrófono no. no nos deja escuchar al maestro. Ah, sí, gracias. Pues ya se casó hace 15 días por el civil. Diana. Ajá, ya se quiere casar. Maestra Diana, ya nos enteramos. Creo del que ya la chisme. silencié. Creo que yo puedo silenciarlos. Listo. Así. Maestra Diana, Sí, porfis. Ya. Ya. Ya Entonces nos les enteramos decía del yo, chisme. ajá, ya nos enteramos del chisme, ¿eh? Porque hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Y yo debo de tener un tercer ojo. Voy a irme con estos maestros budistas porque entre dar la clase, escuchar el chisme y leerles el chat. Uno aquí, otro allá, Uy, no, cuidado, voy a activar mis 7 chakras, voy a ser el dios Krishna. Bueno, entonces les decía yo que en la segunda situación, pues obviamente lo que dice Dani, estamos dando algo por hecho, era una creencia falsa. No sabemos realmente si Jorge es gay o no es gay y qué es su vida, no la vida de nosotros, ¿cierto? Pero este es el mayor problema que podemos enfrentar con la discriminación. El suponer, el creer, el dar algo por hecho, mis estimados maestros. No pasa nada con Marcela porque estamos teniendo algo tangible, algo visible, algo que efectivamente sabemos que tiene. Pero ahora imagínense en esta situación en donde Jorge llegue y diga, hola, soy Jorge, soy una persona homosexual. Es que hasta él mismo se está discriminando. Nadie tiene por qué presentarse diciendo su preferencia sexual. Imagínense ustedes que lleguen, hola, soy César, soy una persona homosexual que tengo 5 años viviendo con mi novio. Y me van a decir, hey, ¿a mí qué me importa? A mí dime tu grado de estudio, dime qué nos vas a aportar, dime en qué me vas a beneficiar a mí como persona y como profesionista. Esa es la parte interesante, esa es la parte de la discriminación positiva, esa es la crítica que necesitamos. ¿Por qué? Porque fíjense que solo en los 2 ejemplos, tristemente, Marcela será la maldita lisiada, por decirlo así, ¿verdad? Ay, sí, se pasó, profe, de verdad. Y que yo la uso Bueno, mucho. novela. No, me encantan. Ahora es que ya no tengo tiempo de ver novela, pero de todo eso, hijo. Y, o sea, En Sonora Soraya Montenegro. Ajá. Para darle Ahorita tiempo así me al van a drama. tener que demostrar su poder satánico en su trabajo final, maestros. Maestro. Entonces, desgraciadamente, pobre Marcela va a quedar como la discapacitada y pobre Jorge como el homosexual, ¿cierto? Con este tipo de discriminaciones. Y entonces dejamos de percibir la belleza, lo enriquecedor del ser humano de Marcela y de Jorge, porque le estamos haciendo perder su dignidad como personas. Y esa pérdida de dignidad de la persona, claro que limita su desarrollo. Imagínense que pobre Jorge ya no pueda conseguir trabajo. O imagínense que pobre Marcela ya ni siquiera pueda ni escribir. Porque como decían por aquí, el maestro sombra le va a hacer la tarea. Pucha, pues entonces, ¿para qué me la mandan a mí si tiene maestro sombra? Es importante distinguir, maestros, sobre las formas en que se ejerce ya la violencia en el ámbito escolar. A ver, en primera, ¿cómo vamos a distinguir esas formas en que se ejerce la violencia en el ámbito escolar? Maestro, me despido, tengo que salir, pero quedo enamorada de su clase como siempre. Nos vemos el próximo sábado, primero Dios. El sábado vamos a tener una clase muy bonita, porque vamos a cerrar con la interculturalidad en México. Es una clase muy bonita. Entonces, no se la pierdan, y si no, queda grabada. No se preocupen. No te preocupes, Dani. Buenas noches. Hasta luego. Entonces, ¿cuáles son otras formas de violencia dentro del ámbito escolar? La primera, la violencia entre pares. Y esto es lo que, exacto, es lo que conocemos como acoso escolar o bullying, cuando es reiterada en el tiempo y existe una asimetría de poder.
¿Qué quiero decir con esto? Hay un desbalance. Ya por ahí viene la tercera cápsula informativa que está buenísima, que habla sobre interculturalidad. Ya no tardan en mandármela si yo se la mando. Entonces, esta asimetría de poder, lo que significa es que quien es víctima de acoso se encuentra o se siente en un estado de indefensión frente a su agresor, o peor aún, frente a sus agresores. Luego viene la violencia ejercida por los adultos. ¿En contra de quiénes? De los estudiantes, y esto constituye efectivamente una forma que tiene nombre y se llama maltrato infantil. Y esto es hasta penalizado. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué se da el maltrato infantil o el maltrato estudiantil? Porque por lo general los adultos detentamos una posición de poder frente a nuestros alumnos. Y claro, a veces el maestro abusivo no se olvida que los alumnos, si bien tienen una relación de dependencia hacia nosotros, no tiene por qué convertirse en una relación de desvalorizar al alumno. No nos da absolutamente nada, ningún derecho. Exacto, se violentan derechos de niños, niñas y adolescentes, como ahora la ley nos marca que tenemos que decir. Por lo tanto, los adultos, y esto, Marisela, para que ubiques a estos dos muchachitos, no sé que no lo hiciste, pero los adultos, los maestros, no realizamos bullying, están tontos. El maestro malo, que yo sé que no es Marisela, lo que realiza es maltrato estudiantil, maltrato infantil. Pero es decir, es que el maestro me hace bullying. No. Ojo aquí, el bullying es entre pares. Ok. Legalmente. Un dato para mi argumento. Claro, claro, exacto. Exacto. Y les vas a decir que el único deber que tienes para con ellos es la dependencia del conocimiento que tú les aportas a tus alumnos. Pero no hay bullying. Cuando el maestro malo, el maestro abusivo se sobrepasa, es un maltrato infantil y es una forma de violencia considerada especialmente grave. Y para esto hay una ley sobre violencia escolar, la ley de maltrato infantil, y la ley por antonomasia es la ley para niños, niñas y adolescentes en el estado de Tabasco. Así es. Y hay una ley a nivel federal de este mismo tipo. ¿Por qué? Sí. Porque los mayores tienen responsabilidades dentro de la comunidad educativa que no se pueden pasar por alto. Pero, ¿por qué tenemos que abordar la discriminación desde la educación? Porque lo más triste de todo esto, maestros, es que las actitudes discriminatorias son aprendidas. Nosotros mismos las enseñamos. Nadie nace discriminando. Nadie, absolutamente nadie. Y esta información o este dicho que les estoy diciendo, pues obviamente es una afirmación particularmente relevante y es corroborada por muchas teorías y muchas evidencias. ¿Por qué? Porque hay escenarios en donde se muestran que niños, niñas y adolescentes van incorporando opiniones y actitudes de discriminación hacia los grupos sociales que tradicionalmente son marginados y excluidos. Porque así les enseñamos. Porque, ay, no te acerques, huele feo. Ay, no le hables, no es igual que tú. Ay, no vayas a comer porque te va a brincar su piojo. Es una cosa... Ese fue el detalle. Ese fue el detalle, los piojos. Ah, sí, claro. A ver, pero eso es una norma incluso sanitaria, les debes de decir. Lo mismo le dije, o sea, es derecho de salud de los niños, que ustedes como padres estén a cargo de la higiene personal de sus hijos. Ahorita normal. Sí. Sí, claro, claro, es una cosa Ay, que ojalá. no se puede. Los niños, ¿ustedes? Ok, seguimos. Entonces, no se puede. A ver, y entonces esto es terrible. Datos, porque a mí me gusta siempre dar datos para que así nos quede la sensatez que tenemos que trabajar en contra de la discriminación. 42.2%, según datos de la UNICEF, de los niños, niñas y adolescentes en México declara haberse sentido discriminado alguna vez en su escuela.
Casi la mitad de los niños que estudian. ¿Qué fue, mi amor? Niños menores de 14 años son quienes manifiestan mayores prejuicios en todos los temas. Entonces, debemos de tener, sí, la verdad es que luego me preguntan en los talleres, ¿qué hacemos? Bueno, pinzas, siempre pinzas, maestros, siempre pinzas, porque estamos en una generación ya ni de cristal, papel china son los muchachos ahora. Con tantito ya se nos rompen. Y desgraciadamente, todavía dentro de este porcentaje, las mujeres presentan todavía mayor sufrimiento de prejuicio que los hombres. Estos datos nos vienen a decir que lo que hacen los niños y niñas que discriminan y los adolescentes que discriminan es el reflejo de lo que aprenden de los adultos. Y para que vayamos, sí, la generación de cristal, Norma, pero te digo ya es generación de papel china, ya no aguantan nada. ¿Cuál es el principal problema? O en lo que termina la discriminación, las benditas bromas. Estas bromas que se hacen entre alumnos, entre los niños, entre las niñas, entre los adolescentes, claro que terminan expresando actitudes de discriminación entre ellos y fíjense, desgraciadamente todavía tenemos, sí, padres de algodón, sí, no, porque con los papás también topamos luego a veces contra pared. Porque la broma más habitual que se hace son aquellas que hacen alusión a la diferencia por apariencia física, por origen social, por cuestión socioeconómica, por cuestión etnocultural. Y esto, obviamente, lo de las bromas debe de ser abordado desde un proceso formativo. Cierto está. Por ejemplo, y esto ahora no nos ha tocado todavía, pero maestros, no tarda en que salga alguna enmienda internacional en donde nos digan que debemos de darle educación a los migrantes. Y vamos a empezar niños migrantes en nuestros centros, entre nuestros institutos educativos, en nuestros centros laborales. Porque en materia de migración, que es también lo que les explico en la cápsula, cuando hablamos de pluriculturalidad, creemos que únicamente estamos hablando de los pueblos indígenas y ya llevamos años, varios, en donde también la pluriculturalidad son las personas migrantes. Entran en ese y que rango. También se vuelve diversidad y que nos vamos a tener que afrontar a este tema, queramos o no queramos. Los jóvenes, ¿en qué se manifiestan más? ¿Cuáles son sus actos más discriminatorios de los jóvenes? Fíjense, ya empiezan a ser actos discriminatorios contra migrantes, contra jóvenes de salud mental y contra los homosexuales y las lesbianas. Y las cifras son cada vez más complejas. Ya nos encontramos con problemas más recientes. La discriminación a través de las redes sociales, de la tecnología, está desbordándose terriblemente. ¿Por qué? Porque la discriminación es un monstruo que va cambiando de forma, Su modo de operar es el mismo, la violencia. Lo que cambia es el modo de forma y va adoptando diversas manifestaciones. Y desgraciadamente, la escuela es el principal referente de intercambio y contacto para cometer más discriminación. ¿Por qué? Porque mi estudiante no solo discrimina en la escuela, va a discriminar en la calle, a la tienda donde se pare, con sus amigos y en casa. No se va a detener. El buleador ya ni les digo, el buleador termina golpeando hasta mamá y a papá. O a quien tengamos. ¿Cómo vamos a encontrar estas? Es decir, ¿cómo vamos visibilizando este tipo de personas discriminantes, este tipo de buleadores en la escuela? Porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así como podemos ubicar
diversos grupos que son víctimas habituales de la discriminación, hay que ver mejor qué personas, qué alumnos están generando estas actitudes hostiles, porque luego se disfrazan de blancas palomitas. Y esto se los digo, ¿por qué se los digo? Porque podemos entender que las personas aprenden de muchas maneras. Y ya me lo decían ustedes la otra vez, las personas aprenden de muchas maneras y con distintos ritmos. Y entonces Estilos y ritmos. Sí, entonces requieren de diversos apoyos y condiciones del entorno. Pero debemos de prestar atención en los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ese es un tema también maravilloso que apenas acabo de dar para la maestría que están tomando ustedes. Pero no significa que por atender a las necesidades educativas especiales dejemos a un lado a las personas que no presentan discapacidades o permanentes o transitorias. ¿Por qué? Porque hay personas o tenemos alumnos normales, que está mal decirlo, pero para que lo ubiquemos, que simplemente aprenden o más lento o más rápido, ¿cierto? Y no tienen ninguna minimización ni ninguna discapacidad física. Y estas personas, las que aprenden muy rápido o las que aprenden muy lento, también son discriminados en el espacio escolar. En el familiar. Sí, ya ni te digo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas logran encontrarse etiquetas que o el que aprende muy rápido termina aburriéndose o el que aprende lento termina rezagado. Pero además, ahí vienen de nuevo las benditas etiquetas. Está el tonto, está la nerd, está el desordenado, el hiperkinético, el flojo, y son considerados ya un problema al interior del aula. Uy, cuando los mandas a hacer equipos, ay, profe, ¿cómo me va a mandar con ese sonso? Ay, profe, ¿cómo me va a mandar con el nerd? Que él lo haga todo. Y esa es una forma también de discriminación. Dejar al niño inteligente o al niño listo o al niño hiperactivo que lo haga todo también es una forma de discriminarlo. Pero fíjense que la discriminación también se expresa cuando los docentes presentan desgraciadamente, una baja expectativa sobre la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes. Y eso impone barreras al proceso formativo. Es decir, si no estamos preparados para esta diversidad de alumnos que vamos a tener, simplemente vamos a terminar discriminando, aunque no lo pretendan, Pero si yo no programo, si yo no planeo lo que dicen ustedes, si yo no leo, si yo no me aplico de conocimiento, va a ser terrible. Ahora tenemos también las discriminaciones por apariencia física. Híjole, madre mía. Es que también ahí aparece el narizón, el pasguatón, el cabezón, el negro, el coche, el tilinte. Digo, son expresiones que conocemos más o menos por el sur. Y bueno, ¿y saben qué pasa con lo de la apariencia física? A veces queremos creer o queremos aparentar que son considerados como bromas inofensivas por los estudiantes. Que dices tú, oye, ¿qué no les piensas decir algo? Sí, pero son niños, así se entienden ellos, se la pasan chévere, no pasa nada, mira. El otro hasta se ríe que le digan coche y hasta más come sabrita. No, bueno, maestros, no podemos caer en esa situación. ¿Por qué? Porque aunque el niño, la niña o el adolescente lo normalice, son expresiones que dañan significativamente la autoestima y dignidad. Y saben que desgraciadamente va a ser la característica con la que probablemente no se sientan absolutamente cómodos. ¿Me siguen escuchando, maestros? Sí, claro que sí.
Ah, ok, sí, porque aquí Perfecto, Sí, perfecto. maestro, sí. Estamos Ok. Sí, maestro. atentos. Estamos Nos estamos ubicando en estos supuestos, ¿cierto? Sí, Porque maestro. la discriminación por Se fue el maestro. ¿Qué se nos hizo? ¿Qué Sí fue? se fue, ¿verdad? Sí. Sí, lo estamos escuchando. Sí, se le fue el internet. Ya lo busqué y no está, como que sí se salió de la clase, no sé. Ahorita regresa. Está buena la plática. La verdad que sí. Ujú. ¿Qué comes, mana? Un sándwich de chuleta. Desapareció. Ya me estaba dando sueño y me paré a buscar un pan. Ay, Dios ¿Y de qué, mi vida. Chelita? Te van a sacar en alerta máxima por hacer Ah, bullying. sí, mana, sí, ya hasta me va a demandar el señor, dice. ¿En Pero lo que serio? no sabe es que ya moví mis influencias, ya averigüé, porque es un militar, Mm. el señor, No- es un militar. Oye, ¿no le gustó que le dijeras que estaba piojoso su hijo? Ese es el detalle que yo no se lo dije. Ah, Ese, los ese mismos es mi- niños. No, ni los niños, la misma esposa fue. Ahí está. Yo a los niños los retiré de la manera más discreta posible, para que se fueran. Yo le dije, la niña vino su mamá por ellas y se acabó. Ajá. Pero ya, o sea, ya la señora aparte, pues sí le dije, revísela porque la niña la encontré, ¿no? Claro. Y el otro maestro le encontró al hermanito. O sea, los Y dos. se indigna. No, la señora ya venía molesta, pero cuando vino, yo ni siquiera en el mensaje le mandé a decir qué era. Ella ya sabía qué era, porque ya hoy salió el peine, hoy salió que la niña desde la semana pasada, ya la señora le había encontrado piojos, ¿sí? Ajá. Ya llegó, regresó el maestro, ya regresó. Ahora te sigo contando el chisme, espera. Bueno, estamos en el chisme. Pero sí lo cuentas, porque sí está bien, bien bueno. Entonces, le digo yo que por las expresiones, ahí viene el fresa, ahí viene el pobre, ahí viene el naco, ahí viene el hediondo. Y estoy con estos muchachos, ¿de dónde sacan algo? Y cuando es por la cuestión de orientación sexual de género, pues, ¿qué les digo? Ahí viene el maricón, ahí viene la lencha. Hoy ahí salieron viene... Hugo Buna, el veneno. Ah, bueno, sí, con esto de los TikToks de Por eso ahora. del niñito ese que está ahí en las redes. Esta criatura, a mí hasta La cierto verdad que- punto me produce mucho de que digo yo, híjole, Hombre, ya no está cool La que me da como ganas de los- malmatar a la mamá. Sí, claro, porque Maestro. eso es una sobreexplotación, claro, a mí me Sí, da sí, mucho sí. sentimiento. Y es que, mire, maestro, se da la situación, siempre dicen que si hay alguien cruel, son los niños. Porque Sí. los niños dicen todo con sus palabras tal y cual. Sí, Y de verdad claro. es un gran problema, ¿eh? Sí, claro, y que además las dicen sin pensar, ¿cierto? Así es correcto. Claro, Digo, claro, porque claro, uno claro. como adulto dices tú, caramba, ya hasta te vas a jubilar, maestro, y sigues diciéndome esto, es porque de verdad lo das por hecho. Pero un niño solo replica lo que escucha y le vale Le como vale. lo diga. Eso tienes Sí. toda la razón, Norma. Y podemos seguir con estos tipos de discriminación que se da en la escuela, sí, por el tipo de familia, por la cuestión socioeconómica, incluso cuando tenemos adolescentes que están embarazadas, ¿cierto? Y la discapacidad o por enfermedad también. Ahí viene el moquiento, ahí viene el comemoco, le dice todavía, pobre criatura, pues si todo el tiempo llega resfriado, claro que todo el tiempo va... Esto pasa muy a menudo, encontrarnos con este tipo de cuestiones. Y yo les Hasta el moco decía, le sacudo a los chamacos. pero yo Ay, les qué decía, y me gustaría detenerme en platicar con ustedes de lo que se avecina, que también es diversidad y lo van a terminar atendiendo, lo vamos a terminar atendiendo. En la universidad no tenemos tanto problema porque ya es un tema que lo estamos viendo latente, pero es la cuestión de las personas inmigrantes. Y creo que a Tabasco también ya llegó el problema.
Yo lo veo como problema porque realmente es un problema. Yo lo veo así desde mi perspectiva, porque si no podemos atender a los nuestros, ¿qué demás? Claro, tienen derecho a la educación como seres humanos. Recuerden que los derechos humanos no se los limitan al cruzar una frontera. Los derechos humanos son inherentes a nosotros y el derecho a la educación es un derecho también que nos corresponde a todos. Pero la realidad, y por eso qué bueno que están estudiando la maestría con nosotros en la universidad, es que los inmigrantes reciben un trato diferenciado. Y muchos de ellos son discriminados bajo el estereotipo, desgraciadamente, de considerarlos naciones inferiores a la mexicana. ¿Por qué? A ver, ¿a poco sucede lo mismo con un estudiante europeo o un estudiante norteamericano? Yo siempre he No. dicho, maestro, No, yo siempre he maestro. criticado, maestro, yo siempre he Sí. criticado esa situación, porque yo viví muchos años en el norte y siempre le decía yo a los niños, o sea, así como son discriminados para ir a Estados Unidos, volteen a ver al sur, volteen a ver cómo los mexicanos discriminan a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los beliceños, ¿sí? Hacemos lo que no nos gusta que nos hagan cuando nosotros vamos al otro lado. Es lo que les digo, que Hay que voltear a ver al sur. es lo que les digo, desgraciadamente la discriminación la aprendemos. Y es una cuestión de sociedad, es una cuestión, por eso les decía yo, incluso hasta de cultura. Así A ver, es. ¿quién tiene problema? Ah, hola Daisy, ya estás por aquí, qué bueno. Entonces, pues les decía yo, porque desgraciadamente los migrantes que son europeos o son norteamericanos, por no decir los que son güeros, tienden a ser valorados precisamente por sus diferencias. Y una de estas mayor diferencia es el idioma. Hay que pegarnos el por cable inglés cuando vos a duras penas sabés la O porque es redonda. Pero luego vamos por el interés, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con este tipo de discriminación? Desgraciadamente, los niños y adolescentes ecuatorianos, peruanos, bolivianos, haitianos, guatemaltecos, que estamos recibiendo aquí en México, son quienes más sufren de discriminación por parte de sus compañeros y de la comunidad educativa en general, porque, híjole, aquí hasta viene la autoridad o hasta los propios maestros. Y es que la discriminación empieza desde que se le niega el ingreso o permanencia en el sistema escolar, bromas, burlas, exclusión y acciones como la negación de la matrícula, es decir, de poder ingresar a nuestro plantel. Claro que se trata de justificar o se justifica en la falta de regularización de la residencia del familiar en el país. Lo primero, es que no es mexicano. ¿Dónde está su acta de nacimiento? Es que, a ver, sus papás no, váyanse a aquellos. No tarden en pasarles esto, maestros. No Maestro, Norma. Yo siento, maestro, que esto del bullying entre niños, déjese entre grandes, ya somos grandes personas. Sí, ya, eso ya ni gracias. Pero entre niños, maestro, esto no se va a terminar. Yo le comentaba a mis niños con este tema del bullying. Si a ustedes les dicen que están gordos, que están flacos, que están negros, que están chaparros, ustedes díganle, sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Sí, maestro, tenemos que enseñar a defenderlos. A defenderse, sí, claro. Sí, porque hay niños... que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es, mire, maestro. A ser resilientes, Aquí en Tabasco, que no todo lo que le digan los que destruya. lo tomen a pecho. Mire, Claro. ha sucedido aquí con nosotros que hay niños de 8 años que se están ahorcando, maestro, de 9 años. Sí, yo les algo decía la clase pasada, me duele mi corazón cuando leo esas noticias. Así es, entonces hay que enseñar a los niños que no tomen las cosas tan a pecho. Yo tengo niños de 5º y 6º y yo siempre les digo, si a ustedes les dicen que están negros, ustedes díganles, sí, ¿cuál es el problema? Tómenselo como algo normal, porque si más le hacemos caso, maestro, parece ser que ahí están como cuchillito de palo. Tal, Sí. así, maestro, sí. entonces tenemos que enseñarlos. Sí, pero vamos con la belleza de la clase. No importa que me robe yo como 20 minutos. No importa, maestro. No importa, vamos al punto central de la clase, porque le digo que esto lo tenemos que aterrizar a la práctica.
¿Cómo vamos a abordar la discriminación en nuestra escuela? Les voy a presentar algunas actividades que podemos hacer. Porque ya dijimos que la discriminación se manifiesta de diversas maneras, de diferentes vías, pero vamos a hablar del primer rol más importante. Justamente lo que me acaba de decir Norma y me decían todos ustedes. ¿Qué hago yo como adulto para proteger a mis criaturas, a mis estudiantes, a mis alumnos de este tipo de discriminaciones? Sin lugar a duda, todos los actores de la comunidad educativa somos sujetos de derecho y lo que implica entonces una relación de igualdad o simetría, no asimetría, ponernos en el mismo piso parejo todos. No nos debe de importar la edad ni el rol de que cada uno nos desempeñemos. Recuerden que independientemente de que somos profesores, somos adultos y somos ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad. Y los adultos, tenemos que aprovechar esta posición de autoridad y poder para poder combatir este tipo de bullying. Los adultos son quienes tenemos que tener acciones y actitudes concretas del respeto a la diversidad. Somos el primer ejemplo para nuestros muchachos, porque la inclusión educativa se construye con la participación del conjunto de la comunidad educativa. Una actividad que yo les sugiero para empezar a tratar estos temas de discriminación, una primera actividad, a ver, yo creo que, y esto utilícenlo cuando tengamos juntas con los padres, porque ya lo decíamos, también tenemos que, desgraciadamente, mis queridos maestros, también tenemos que educar a nuestros padres, a los padres de nuestros niños. Y entonces, o lo pueden hacer también entre su grupo de maestros, Esto se los dejo también para cuando, a ver, planteate una actividad. Les voy a enseñar ahorita lo que es educación inclusiva. Entonces, vamos a estar en esta reunión y con la participación de todos los adultos que se desempeñan en este consejo, en mi escuela, vamos a plantearles algunas frases, como el ejercicio que les hice yo. ¿Sale? Y le pueden decir, a ver, ubiquen en su cabeza las siguientes frases. Toda su familia es delincuente. ¿Qué más se puede esperar? Segunda frase, trabaja como negro. Tercera frase, mujer al volante, peligro andante. Eso lo he escuchado mucho. Muchas veces. Oh, si no, él es mujer. Ella tenía que ser vieja. Cuarta frase. Y yo les contesto, vieja la de su casa. No saben cómo disfruto cuando me encuentro a un chofer inútil. Ahí sí Cuarta frase. Soltero maduro, homosexual seguro. Ah, chis, esa no me la sabía. O de otra manera. O de otra manera. O una quinta frase, si ustedes, o sea, busquen frases que lastimen, ¿sale? Estos solo son ejemplos. Una quinta frase. Todo cojo le echa la culpa al empedrado. Y una vez que les planteen esta frase, que en la dinámica pueden poner 5, 10 frases, la pueden escribir en el pizarrón o decir, anoten la que más les llame la atención. Eso es muy bueno. Yo siempre me los volteo así. Anoten la que más les llame la atención. Porque ahí vamos a ver qué tan discriminadores son nuestro grupo con los que estamos trabajando. Una vez que les digan, anoten y reflexionen sobre la frase. Y van a poner maestras. Y les van a preguntar, ¿qué opinan sobre la frase? ¿Qué opinan sobre la frase que escogiste? ¿O qué opinan sobre las frases que dije? Una segunda pregunta es, ¿las habíamos escuchado? Tres, para ver de una vez y asentarlo. ¿La han utilizado?
4, para ver si muy acá. ¿Qué significa esa frase que tú dijiste? Otra pregunta, dependiendo si son maestros, les podemos preguntar, ¿has escuchado a un alumno tuyo decirla? Y si son papás, hay que preguntarle, ¿has escuchado a tu hijo decirla o has escuchado frases similares a estas que tu hijo las diga? Otra pregunta también. ¿Cómo has reaccionado cuando le escuchas? Como papá o como maestro. ¿Qué has hecho cuando has escuchado que tu alumno o que tu hijo? ¿O cómo te has sentido cuando tú la has dicho? Y fíjense, aquí incluso pueden preguntarle uno por uno, de decir, ¿qué sentirías si tú fueras ese negro, esa mujer, ese homosexual, ese discapacitado? ¿Qué sentirías? Hay que hacerles ver el valor de la empatía. Y ahí viene la pregunta matona, tanto para papás como para maestros. ¿Quieres eso en tu escuela? ¿Quieres eso en tu casa? Oh, América, cuánto lo siento. ¿Ya estás por aquí? Ah, o ya te vas, porque ya, sí, bueno, lo lamento mucho. Pero recuerden que queda grabada. Imagínense que una vez que los papás o maestros nos digan que no, podamos trabajar en un plan de trabajo para evitar eso. Y eso, pídanle ayuda, si lo van a hacer con papás, pídanle ayuda a las propias autoridades de que puedan trabajar con un psicólogo, con un psicólogo, se me fue el otro que no es psicólogo, es no sé qué, no se me fue, con gente que te pueda, no, como que es lo neuro con lo pedagógico, se me fue. Neuropsiquiatra. No, tanto no. Ya la mandó al psiquiatra. Pero pide a la autoridad que te ayude a hacer un plan de trabajo o invítalos a hacer un taller. Un taller. Un taller para papás, un taller para casas sanas, familias sanas. Le podemos poner el nombre que queramos, pero tenemos que combatir la discriminación. Eso sin lugar a duda. Pero aquí tenemos que entender que con esta propuesta, por ejemplo, la segunda propuesta que yo les doy es que ya nuestras materias las tengamos que abordar desde la perspectiva de los derechos humanos. Y no es que forzosamente le hablemos a nuestros alumnos de los derechos humanos, porque va a decir, ni quiero ser abogado, ¿qué me importa eso de derechos humanos? No. Pero rápidamente se me vienen a la mente algunas materias, no sé qué materias den, pero seguramente se pueden ubicar en alguna, de que a lo mejor, por ejemplo, en materias de lenguaje y comunicación, podamos implementar en nuestros planes de estudio o podamos exigir la actitud de demostrar disposición e interés para compartir ideas, experiencias y opiniones con otros. Hagan que interactúen los muchachos sobre un tema en específico. Lo segundo, plantéense, si tenemos algún tema, plantéenle al alumno esa situación que la vivan ellos para empezar a causar empatía entre nuestros alumnos. Y esta empatía se va a hacer considerando situaciones y realidades, comprendiendo en el contexto que se sitúan. Otro punto u otra actitud que podrían tener en este tipo de materias de lenguaje y comunicación
es demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista. Nunca hagamos que nuestros alumnos se confronten. El debate es bueno, la confrontación no. Yo aquí siempre les digo a mis maestros que podemos hacer para que no confrontemos, hagamos lluvia de ideas, rescatemos lo bueno de cada propuesta que hagan nuestros alumnos. Nunca los hagamos confrontar. ¿Por qué? Porque debemos de empezar a enseñar a nuestros alumnos que el diálogo es una herramienta de enriquecimiento tanto personal como social. Vamos a hacer alumno que aprenda a escuchar y a extraer lo mejor de este diálogo. En materias como matemáticas, se me vienen a la mente dos tipos de actitudes que podemos aplicar. La primera, tenemos que ser maestros flexibles y creativos, ¿cierto? Entonces, una actitud que debemos demostrar en matemáticas es abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones al problema. Porque como son ciencias exactas, a veces nos vamos directo al procedimiento. No tenemos ese tacto para explicarle al alumno el por qué sí o hace esto, o a veces tenemos otros métodos, o te enseño de esta manera. Eso, en las ciencias exactas como matemática, esto ayuda mucho. Y lo otro es expresar y escuchar ideas de forma respetuosa. Saber darle la vuelta. Es que, profe, a mí no me gustan la suma de fracciones. No manches, ¿cómo no te va a gustar? Imagínate que en tu vida, o sea, abordemos de esta forma. Seamos a veces más seres empáticos que facilitadores del conocimiento. El darle esa vuelta a tu manera de tratar a tu alumno, a tu manera de poder entender a tu alumno, significa que el alumno lo estemos jalando hacia nosotros. Sí, exacto, aplicarlo con las cuestiones cotidianas. Lo enganchas. Ahora, en materias como ciencias naturales, historia, geografía o en sí ciencias sociales, yo creo que aquí habla mucho, sobre asumir responsabilidades, ¿cierto? Hacer ver que son temas, que son materias en donde pueden asumir responsabilidades y también a la vez pueden interactuar de forma colaborativa y flexible en los trabajos en equipos. Yo creo que en estas materias, sí, formación cívica y ética, yo creo que en este tipo de materias podemos trabajar trabajo en equipo. Enseñar a trabajar en equipo de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a nuestros alumnos que únicamente aportando es como enriquecemos nuestro trabajo. Enseñarles la cooperación en todo esto que implica. El sentido, además, estamos abordando indirectamente un sentido de responsabilidad. Hay materias también, como da su servidor, por ejemplo, en idiomas, no sé si alguien de aquí de idiomas, pero aquí podemos aplicar un poquito más, porque es obviamente otra cultura que vamos a enseñar, pero les podemos enseñar a respetar y defender la igualdad de las personas con sus derechos, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica. Pero además debemos de enseñarles en cuestiones de clases de idioma lo que es lo importante la convivencia y el reconocernos como iguales. Sí, tenemos que dejar atrás la educación, la enseñanza tradicionalista. Josephine, yo también digo, no es que yo sea el que les va a dar todas las materias de orientación educativa. A mí que más me gustaría seguir con ustedes en clases, pero justamente en una materia que se llama dinámicas de grupo y que se llama aprendizaje de los nuevos sistemas educativos, es donde justamente les damos como que otro tipo de modelos para dejar atrás la enseñanza tradicionalista, que ya no sirve, fuchi, como dice el señor presidente, su paisano. En educación física o ciencias de la salud o en las materias de salud, aquí hay contacto físico, aquí hay ejercicio, hay actividades. Entonces, aquí una actitud es que podemos demostrar ante otras personas
realidades o cultura, que todos podemos ser valiosos, no solo con lo mío, sino aportando lo mío para que lo aprendan los demás. ¿Por qué? Porque en este tipo... sí, es un tema que no se puede tocar, de mi señor presidente. Es mi patrón, es mi patrón, es mi patrón además. Es mi patrón. Excelente, excelente. Clases de tecnología. Bueno, aquí en clases de tecnología debemos aprovechar de ver la belleza de la tecnología para poder ayudar a mis compañeros que tienen alguna discapacidad física o una minimización de su capacidad física. ¿Cómo lo puedo ayudar a través de la tecnología? ¿Por qué? Porque en tecnología debo de aprender a respetar la diversidad física de las personas sin discriminar características como altura, peso, color de piel. ¿Por qué? Simplemente con decir que no por ser negro no puedo manejar una computadora, o simplemente por no ser obeso no puedo redactar un texto en mi teléfono para mis redes sociales. De la diferencia, lo que me preguntaban, ¿qué es la diversidad y sus manifestaciones? Es lo bello que es la diversidad, aprender de la manifestación de la diversidad, lo que nos enriquece. En materias de artes visuales, aquí nuevamente yo propongo tener actitud de disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros, pero aquí en materias de artes visuales hay algo que a mí me encanta, cómo le cambia la vida. Sí, en la diferencia está el enriquecimiento, cómo le cambia la vida a las personas cuando aprenden arte. Y aquí vamos a hablar no solo de las visuales, sino también vamos a hablar de la música, por así decirlo. Es enseñarle a nuestros alumnos a no enojarse. Cuando a nuestro alumno se le dé consejo y crítica. Es decir, con este tipo de materias podemos enseñarles que tienen que aceptar consejos y críticas, que lo ayuden a ser mejor persona, mejor alumno, que ayuden a mejorar ese método de pintura, ese método de tocar el instrumento, ese método de interpretar la nota. Porque claro, en música debemos de aprender también a respetar y valorar el trabajo riguroso, el esfuerzo propio y el esfuerzo de los otros. Fíjense, en cuestiones de clases de arte, podemos enseñar al alumno a respetar y a valorar la originalidad. ¿Por qué? Porque a veces mi alumno que no es bueno para matemáticas, no es bueno para física, no es bueno para español, resulta ser un as en la música, en la pintura, en el deporte. Y entonces hay que ver que hay que enseñarle, claro, pero baila divino. Y entonces hay que enseñarle a mis otros alumnos que él es precioso, que ese compañero es único y es igual de importante que el que saca 10 en matemática, porque está expresando su originalidad, su valor como persona. Y esto lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Seguramente tenemos al que, en vez de estereotiparlo a este chico que es, ahí viene el burro de español, no se sabe diferenciar las sílabas. Romper ese estereotipo y decir, ahí viene el buenazo en fútbol, ahí viene el campeón de la escuela. En nuestras acciones, maestros, está también la forma de ir eliminando la discriminación. Desde el momento en que se siente el pobre alumno, ¿para qué veniste si vas a reprobar? ¿O para qué veniste si ni veniste a la escuela? Y te dicen, mejor vete a jugar a la cancha, es lo mejor que sabes hacer. Es una forma de discriminación terrible. En este sentido, las orientaciones que yo les puedo seguir dando más para aplicarlos en los programas de estudio de enseñanza básica, media y media superior, creo que el trabajo pedagógico, que obviamente es de nosotros los profesores, debe de contemplar en todo momento la atención a la diversidad en términos culturales, sociales, étnicos, religiosos.
Y también respecto a las diferencias físicas que obviamente sí existen entre hombres y mujeres. Pero también, bueno, Gallardo, claro, no le fue tan bien, pero ¿qué tal en el deporte su potencial? Sí, eso de viene a calentar la silla también lastima mucho. Sí, claro que lastima. Pero, mis queridos maestros, si algo puedo agregar de lo que he escuchado de ustedes, es que no solo debemos de atender a la diversidad en todos estos términos, también, mis queridos maestros, también hay diversidad en los estilos y ritmos de aprendizaje. Claro, súper diversidad. Y hay un tercer punto de esta diversidad, en los niveles de conocimiento. ¿Qué implica esto? Implica desafío de nosotros como docentes que debemos de considerar algunos. Yo les puedo plantear 3. ¿Qué debemos de considerar en esto? 1, promover el respeto a cada uno de nuestros estudiantes en un contexto de tolerancia y apertura, evitando en todo momento cualquier forma de discriminación. Otro principio que no debemos de perder de vista es procurar que los aprendizajes se desarrollen de manera significativa con relación al contexto y la realidad del estudiante. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Ah, mira, sí, bueno, allá, ya, Norma, ya descubriste a un futuro prodigio en la música de marimba. Ahí está su potencial, ahí está su potencial. Ahí está el potencial de él. Claro, y ahí vamos a tener un niño pleno, un niño feliz. En aplaudirle ese logro de que toque marimba. No forzosamente. Sí, claro. Y esto fíjense que lo platicaba precisamente con mi tía hace una semana. Es que debemos de romper con el estereotipo que una carrera te va a dar futuro, una carrera de licenciatura. No, tu felicidad es lo que te va a dar futuro. Hacer lo que a ti te gusta es lo que te va a dar futuro. Eso me llevó a pensar, maestro, perdón, eso me llevó a pensar como el hecho de que si te casas y el papel te garantiza la felicidad. Uy, bueno. Uy, bueno, yo soy antimatrimonio, o sea, no creo en el matrimonio. Ya hubieras firmado, Chelita, ya hubieras firmado. No, en el pastel. Si eso te garantizara. Yo no creo eso en esa falacia, porque no te garantiza nada. Uy, no, ya seguramente mínimo tuviera yo un anillo de compromiso, también, pero mire. Yo tampoco. Libre como el viento. Sí, porque te casas con uno que no te levanta pero ni una paja de nada, y segundo te casaste porque te va a dar manutención. Como hay un meme, el otro día lo vi, y que ponen, están los dos dormidos y pone uno, me dijo que me iba a hacer lonche temprano, y ponen abajo, sí, dijo tu pendejo. Sí, igual a mí sí me dijo que te va a tratar como reina, y luego quería ser reina de limpieza, el pastel, no. Morí engañada. No, dicen allá en Chiapas, engañada ya está, solo te falta morir. Ándale. Está buena eso. Y un tercer principio, mis queridos maestros, es intentar que todos los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje que nos señala el currículum, es decir, nuestra planificación, lo que nos hablaba Marisela, lo que nos hablaba Gloria al principio. Todo maestro, todo docente, debemos de tener siempre una planificación, ¿cierto? Y la planificación la tenemos que elaborar, ese es otro tema también hermoso que me encanta dar, de planificación y programación escolar, en donde tenemos que poner altas expectativas respecto a ¿qué? Capacidades y posibilidades de logro. Ustedes, maestros, nunca se me sientan en condiciones de que no lo van a lograr. Ustedes visualicen eso que pretenden y pónganlo dentro de su planeación. ¿Por qué? Porque lo que les digo a mis maestros cuando les doy esa materia, a lo mejor no lo alcancemos en un segundo intento, pero no podemos desistir de nuestras metas nunca.
porque ya decidimos en el corazón ser maestros, ser docentes. Y ese amor por la docencia no va a cambiar. Y en ese amor está el compromiso que hagan con ustedes mismos para poder salir avante. ¿Por qué? Porque no hay mayor satisfacción que lograr lo que nos proponemos. Y de ahí viene otra plus satisfacción, que es ver nuevos horizontes. Eso es genial. Uno nunca sabe lo que puede lograr uno hasta que lo alcanza y hasta que visualiza nuevas metas, nuevas metas, nuevas metas. Profe, perdón que les interrumpa. Sí. A mí me gusta mucho la docencia. Siento que no me arrepiento, fue lo mejor que pude elegir. Sí. Pero retomando las frases que usted dice, siento que tiene mucho que ver también nuestro estado emocional. Yo al menos me considero ser una maestra muy paciente, muy tranquila, muy comprensiva con mis alumnos, pero últimamente siento que he cambiado mi actitud. Me siento estresada, me siento de malas, como que mis problemas los estoy, ¿cómo se puede decir? Jalando a mi área de trabajo. O te están abarcando demasiado, sí. Sí, y así me he sentido. De hecho, pues tenemos el famoso programa analítico que hay que entregar, estamos con el cierre de ciclo escolar, pues muchas actividades, vaya. Sin quitarte las actividades de casa, etcétera, sí he sentido que me está afectando hasta inclusive al trabajar con mis niños. Y digo, no, yo no soy así. Sobre todo me cayó el 20 con las frases que estaba mencionando. Y digo, no, estoy mal y tengo que descargar ese estrés que tengo, porque si no, no voy a funcionar. Y sí, tenemos que, o sea, ahora sí que nuestro estado emocional debe de estar relajado, porque si no lo reflejamos en el aula. Y es lo que me está pasando ahorita, la verdad. Yo creo que no soy la única, yo creo que habemos varios que ya a todos estamos nos pasa. Llega un momento, llega un momento en nuestra vida que a todos nos pasa. Yo les decía en la primera clase, al final del día somos seres humanos y somos seres con sentimientos, que desgraciadamente a veces nos puede pasar viceversa. O llevamos a esa mamá, a esa hija, a esa esposa con problemas a nuestro centro laboral, o a veces llevamos a esa maestra a nuestra vida personal. Es un ir y venir. Es un ir y venir. No te sientas mal porque a todos nos pasa. Y lo que yo también les decía, a todos nos pasa cuando también sentimos la presión de la cuestión de las normas, de que saca tu planeación, haz esto, haz el otro, ya se te viene encima, haz este plan, haz tu POA, híjole, ¿qué dices tú? Qué bueno que no lo tengo enfrente al directivo porque me lo cacheteó, le acabo el plan anual en su cara, ¿cierto? A todos nos pasa. Lo interesante es volver a nuestro estado de calma. Esto lo he platicado mucho con mi tanatóloga y el estado de calma es volverte a reencontrar contigo mismo, volverte a proyectar con prioridades. Y la verdad es que yo cuando platico con otros maestros es que también debemos de aprender a decir no cuando no podamos con nosotros mismos. Eso yo te lo aconsejo a ti, se los aconsejo a todos. Y sobre todo, hay un libro hermoso, que ya ven que yo soy mucho de recomendar. Y justamente lo acabo de comprar, estoy fascinado. Se llama El niño, yo lo vi ese. El topo, el zorro y el caballo. El niño. El niño, el topo, el zorro y el caballo. El autor es Charlie McCarry. Si quieren se los escribo ahorita en el grupo. Okay. Sí, pero mi querida Josephine, me recordaste una frase que dice precisamente, es una frase es un libro hermoso, es un libro ilustrado, trae frases muy matonas, pero justamente lo que me dices, se las voy a leer, voy a aprovechar que te estás abriendo con nosotros, porque eso es lo interesante también, que nos reconozcamos, y que te lo quiero plantear a ti, porque creo que lo necesitas, y creo que es
que no te calles, pide ayuda. Y eso va para todos. Nunca nos callemos. Y ahora entiendo por qué mi mamá siempre decía que todos los seres humanos necesitamos un psicólogo. fíjate, Hasta ahora lo entiendo, hasta ahora lo estoy entendiendo. Fíjense, aquí empieza. Es una cosa que a mí me da hasta escalofrío. ¿Qué es lo más valiente que has dicho jamás? Preguntó el niño. Ayúdame, dijo el caballo. ¿Cuándo has sido más fuerte? Preguntó el niño. Cuando me he atrevido a mostrar mis debilidades. Pedir ayuda no es rendirse, dijo el caballo. Es negarse a rendirse. Fíjense qué frases tan bellas, tan profundas. Y entonces, pidan ayuda, porque yo sé lo que es sentirse así. A veces que dices tú, ya voy a tirar esto, ya voy a cambiar de trabajo, ya. La docencia creo que es una de las labores más nobles y más bellas que puede tener el ser humano. Ánimo, maestra. Ánimo, tú puedes. Pide ayuda, vuelve a tu estado de calma. Seguro que tú puedes reencontrarte. Y esto se los dejo a todos de tarea porque, Josephine, seguro a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Tú puedes con eso y más. No, y de hecho me gusta mi carrera, pero lo que sí me asustó de que dije, no, yo no soy así. Siempre he cuidado mucho el saber tratar a mis niños. Y siento que es lo que me ha caracterizado. Pero ahorita dije, no, ya estoy rebasando. Y dije, no me está gustando esa parte porque no soy así. O sea, sí necesito ver o descargar ese estrés que tengo porque, ouch. Ayuda. Ya Pide el hecho ayuda, de que lo haya maestra. llevado Tú al puedes. aula ya no me agradó. Lo bueno que me di cuenta a tiempo. Sí, qué bueno que estás platicando con este grupo tan chévere, como dice la chaviza. ¿Qué actividad podemos hacer con nuestros alumnos? Depende de la edad, me dicen algunos maestros. Yo digo que no depende de la edad. Claro que con niños pequeñitos no podemos trabajar, pero ¿qué podemos hacer con nuestros alumnos? Dinámicas de integración. Si son muy pequeños, podemos explicarles con ejemplos, con cuentos, con fábulas o moralejas, qué es lo que no deben de hacer para discriminar. Pero si son nuestros alumnos que ya empiezan a leer, ¿cierto? Que no esperemos que sean unos prodigios en primero de primaria, ¿verdad? Pero si ya tenemos alumnos que saben leer, podemos decirle que les va a quedar de tarea buscar una noticia en el periódico, si la quieren imprimir de internet. Deben de buscar una noticia en la cual no se respeten o se vulneren un derecho de las personas. Es decir, que encuentren ellos, que sepan ellos buscar un acto discriminatorio, ya sea por lo que lean o ponerle a los alcahuetes de los papás a que hagan la tarea por ellos y también los alcahuetes de los papás sepan que es discriminar. ¿Cierto? Y una vez que nos hagan esa tarea, decirles a quién le llamó la atención, invitarlos, no exigirles, fíjense. Esta es la parte bonita de esta actividad. Decir quién quiere explicar su noticia, quién quiere exponer su noticia. Les apuesto que si tengo una noticia en donde les impresionó que mataron a una niña por ser niña, voy a decir, esto lo deben de saber mis compañeritos y mi maestro. Y solito va a alzar la mano. Hay que invitarlos, no hay que exigirles. Y si no los dejamos exponer, hagan grupos de 5 o 6 estudiantes que entre ellos platiquen qué noticia, qué acontecimiento investigaron ellos y que nos digan mínimo 3 razones para que no se vuelva a cometer esta atrocidad. Es una actividad muy bonita porque estamos haciendo desaprender a los niños discriminación para que aprendan ahora cómo no discriminar.
Uy, hay muchos más, o sea, porque también me encantaría hablar sobre el lenguaje inclusivo, que yo no estoy muy de acuerdo en el ley, ni de todos ni todas, para serles sincero. Yo todavía no estoy discriminando, pero todavía me está costando adaptarme a esto. No lo veo claro gramaticalmente, yo así se los digo. No. Yo lo critico Pero mucho. sí hay otras maneras de enseñar lenguaje inclusivo, ¿eh? No crean que cuando hablo de esto es de ley, digo, cada quien que se sienta, si se quieren sentir un bote de plástico y amanecen después queriéndose sentir hamaca, ya cada quien, este mundo está descontrolado a veces, creo yo, pero en esos son temas que no, pero sí es bonito hablar del lenguaje inclusivo y también otras prácticas pedagógicas. Pero una letra, maestro, una letra no determina la inclusión. Exacto, un cambio de letra no determina tu valía como ser humano, eso me queda muy claro. Eso me queda muy claro. Yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, no. Sí, no. Absolutamente, lo que confunde a los jóvenes, lo que confunde a los niños. Me pasó el otro día viendo un programa, pues ya es que de repente podemos descansar y vemos lo de la Rosa de Guadalupe y todo esos programas, yo lo veo con mi niña. Entonces, estaba mencionando precisamente hermane. Y entonces yo le dije, ¿qué hermane? Ni qué hermane, ¿qué va a ser hermane? ¿Es hermano o es hermana? Una letra no, mamá, claro, no te quita tu valía. Mamá, no es un delincuente porque tenga esa preferencia. No, sí que yo no estoy diciendo que sea un delincuente, ¿sí? La confusión que crean en los niños. Sí, defender ese aspecto, pero no es, o sea, y le insistí a ella, le dije, es que una letra no determina, porque entonces a las personas con discapacidades diferentes, entonces, ¿por qué no le ponen una letra también? Claro, ¿sí? Es lo que yo les decía. A los que no hablan, a los que hacen lenguaje de señas, porque también no les ponen una letra. Entonces, o todos parejos, todos chipotudos, digo yo. Sí, ¿no? Claro, todos crudos, todos rabones, claro, sí. Pero, a ver, es que, digo, ya nada más nos queda la clase del sábado, pero voy a hacer todo lo posible. Si mañana salgo a buena hora, les escribo rápido también en el chat para ver si podemos hablar precisamente, porque me gustaría darles otros consejos en donde podamos hablar sobre espacios de participación, lenguaje inclusivo, taller de padres, para infraestructura y equipamiento escolar, porque para todo hay intervención psicosocial también, incluso, aunque no seamos psicólogos, somos en parte pedagogos, y entonces es un deber que tenemos para con la escuela. Incluso me gustaría plantearles, hacer un cuestionamiento que lo hagan en sus escuelas para decir, ¿somos una escuela inclusiva? Y hacer un pequeño, o tenerlo como una práctica, ¿no? Esto les va a servir mucho a ustedes en la práctica. Pero yo les aviso mañana, terminamos con otras prácticas, así como platicamos estas con los papás o con los maestros, o esto de las noticias, y estamos en contacto. Yo les agradezco nuevamente el tiempo prestado para la clase. Tuvimos más de hora y media, pero... Al contrario, maestro, al contrario. Fantástico. Me encanta el compromiso que tienen para con ustedes, personal y profesionalmente, y vocacionalmente para con sus estudiantes. Gracias, maestro. Gracias por todo y por tanto. Gracias. Seguro que si tuviéramos 2 meses, pedimos otros meses más. Pero bueno. Otras asignaturas más, maestro, con usted. Sí. Nos pide. No, ustedes son los que me tienen que pedir. Cuente con ellos. Nosotros. Pues ya está. Sí, ahí pueden toda hablar. La maestría. Toda la maestría. Sí, maestro. No soy tan bueno en todo, pero en cuestiones de dinámicas de grupo y todo esto, yo creo que porque me encanta. Yo lo que les decía, uno disfruta mucho lo que le hace sentir bien, y a mí me encanta este tipo de materias.
Ahorita también les mando lo del libro, ¿ok? Y la editorial y todo, ¿vale? Tómele una foto, maestro, y mándelo al grupo. La foto. Ahora se las envío al grupo. ¿Y dónde tenemos que pedirlo para que nos siga dando clases? Mire, lo pueden pedir, creo que tienen un coordinador ustedes ahí en Tabasco. Y también tienen la coordinación de la universidad. Entonces, yo terminando el semestre me van a sacar del grupo y les van a anexar a su siguiente profesor, ¿cierto? Pero ahí está el número de la universidad y ahí ustedes le pueden pedir. Digo, no es como inducirlos, pero es la manera en que ustedes pueden pedirme. Yo con gusto puedo estar con ustedes en otras materias, ¿vale? Gracias, maestro. Claro que sí. Ok, gracias. Y podemos seguir aprendiendo en la práctica y en la teoría. Yo creo que más en la práctica. Es una cosa hermosa. Se me cuidan mucho. Les agradezco mucho. Descansen y Gracias. Gracias. Que pase buenas noches. Gracias, profe, que descanse. Gracias, buenas noches. Ánimo, chicas.